Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un programa más de enseñanza bíblica. A petición de los hermanos de Colombia, a quienes mandamos un fuerte abrazo, hoy tocaremos un tema que es ¿quiénes son los débiles en la fe? Para muchos señalar, descalificar el comportamiento de algún hermano es lo más fácil, pero debemos de entender el problema para ayudar a nuestros hermanos en la fe. El por qué su actuar, gente que ha recibido todo de Dios y aún así ante la primera prueba no está firme, solo cae y se aleja sin pensar en las consecuencias que esto lleva de alejarse de Dios. Pero ¿qué es o qué quiere decir débil en la fe? ¿Qué significa la palabra débil según la Biblia? Podemos definir debilidad como la limitación de nuestra sabiduría, poder y santidad como resultado del hecho de ser humanos. Como seres mortales, nacemos indefensos, independientes, con varias fallas y predisposiciones físicas, pero también débil se define como una persona de poco vigor o de poca fuerza o resistencia, personas decaídas, flojos y hasta cobardes que no mantienen firmeza y por ende no tienen convicción a nada ni a nadie, y que por flojera de ánimo ceden fácilmente ante la insistencia de algún tercero. ¿A cuántas personas conoces tú que son débiles en la fe? Que cuando llegan a conocer cosas de nuestro Señor Jesucristo lloran, prometen seguir al Señor, pero cuando volteas ya no están, y a muchos les toca ir a buscar al hermano y este ya está en otra parte, atrapado en el mundo. La mayoría de congregaciones están llenas de gente adulta, y es que estas personas han visto cómo es el mundo, algunos han tocado fondo, y cuando conocen a nuestro Señor Jesucristo, ven una nueva oportunidad de una nueva y mejor calidad de vida que solo Jesucristo nos da. Pero con tristeza vemos que los jóvenes se acercan y se alejan con más facilidad, quizás sea porque no han vivido ni sufrido, ya que las personas mayores tienen una historia de vida, algunas muy desgarradoras, llena de vicios, y esta vez ellos no están dispuestos a fallar. Muchos creen que por el hecho de ser cristianos y enseñar a sus hijos a creer en Jesucristo les garantiza que ellos serán excelentes cristianos, y en algunas ocasiones esto no es así. Les contaré a continuación de una persona de nombre Ricardo como ejemplo. Era un hermano de la congregación, un joven de 17 años. Su mamá era una hermana entregada a Dios, pero su hijo se juntaba con amigos que escuchaban música del mundo, iban a fiestas, y este joven dejó de estudiar. Su mamá le rogaba que fuera a la iglesia y lo hacía de mal modo, siempre pidiendo algo a cambio, algún permiso para salir o dinero. Su madre estaba feliz cuando él llegaba a la congregación. Era un joven realmente inmaduro, no tomaba absolutamente nada en serio, todo era chiste o algo gracioso, buscaba en las personas algún defecto físico, pero eso sí, le gustaba ir a fiestas, se avergonzaba de decirse cristiano. Él quería un cristianismo donde él pudiera disfrutar, tomar, emborracharse, cometer todo tipo de pecado sin consecuencias. Y si iba una vez a la congregación, en 3 meses no iba. Era normal verlo con audífonos todo el tiempo escuchando música del mundo y sin soltar para nada su móvil. Solamente iba a la congregación a sentarse, ver alrededor, reírse de las personas, y en varias ocasiones muchos hermanos vieron cómo a su madre le faltaba el respeto por cualquier cosa mínima. La hermana, madre del joven, lo disculpaba continuamente. Pensaba ella que eran cosas solamente de adolescentes, pero que con el tiempo él cambiaría. Muchas veces el pastor y hermanos de la iglesia se le acercaron al joven para hablar con él, pero cuando lo hacía, la hermana lo protegía de tal manera, evitando que pudieran hablar con él. Ella siempre argumentaba que si le decían algo por su comportamiento, él se alejaría. Su madre oraba por él, y este joven empezó a vestirse de una manera diferente, ya muy mundana. No le importaba el cómo lo vieran los demás, al punto que los mismos hermanos jóvenes de la iglesia lo rechazaban por ver que no existía un
cambio verdadero en él. La madre de este joven no entendía qué pasaba, qué estaba haciendo ella mal, en qué había fallado para que este joven no pudiera cambiar y mucho menos creer en nuestro Señor Jesucristo. Le echaba la culpa a las malas influencias de vecinos, amigos de Ricardo. Ella pensaba que la ausencia de su padre, que había fallecido 3 años antes, lo había marcado y lo había dejado en una gran tristeza y soledad. Ella también estaba viviendo lo mismo. La diferencia es que ella se aferraba a nuestro Señor Jesucristo y este joven tenía distractores que son muy comunes cuando la gente es inmadura, pues el mundo te ofrece falsos amigos y malas influencias, con el único propósito que las personas se alejen de Dios y tomen decisiones incorrectas que marcarán sus vidas. Los años pasaban, Ricardo conoció una joven, se enamoró y se fue a vivir con ella. La joven con la que Ricardo se casó no era cristiana. La mamá de Ricardo siempre le compartía de la palabra de Dios, pero la joven, al ver el comportamiento de Ricardo, pensaba que el cristianismo no servía, pues Ricardo siempre manifestó que su madre lo había obligado a ir a la congregación, pero que él nunca estuvo de acuerdo. Él quería vivir su vida y ser feliz a su manera. Con el paso del tiempo, la joven se embarazó y la madre de este joven pensó que con un niño su hijo cambiaría su vida, que se haría responsable, pero no fue así. Llegaron los problemas de responsabilidad, donde él tenía que mostrar que realmente era un hombre, y llegaron las deudas, la renta, la leche, los pañales, el pediatra y la comida, todo lo que acompaña el esforzarse y luchar por tener una familia. Pero él quería seguir en la fiesta y después de llegar alcoholizado, al otro día estaba en una gran depresión y cada día era más frecuente sus fiestas y de la nada empezaba a pelear con su pareja al punto de gritarle que él no quería tener un hijo, pues quería vivir nuevas emociones. Y es que la gente cuando está en el mundo no tiene límites y ese gran vacío existencial no lo vas a llenar con nada, pues el mundo no te puede ofrecer lo máximo que hay, que existe y que es el amor real que solo nuestro Señor Jesucristo te puede dar cuando tú sigues el camino que nuestro Señor Jesucristo te da. Este amor no te lo va a dar nada ni nadie en el mundo, porque no puede, no le pertenece. Y este verdadero amor todos lo necesitamos en nuestra vida. Como ya lo he comentado en podcasts anteriores, cuando nacemos sin ninguna maldición, pero a medida que nosotros vamos creciendo, nos alejamos de Dios y al estar en pecado, otra vez absorbemos las maldiciones generacionales de nuestros antepasados y vuelve a caer la gente en los mismos errores: alcoholismo, drogadicción, incesto, odios, resentimientos, angustias, tristezas y depresión. Todo el paquete completo del pecado. Por eso debemos de renunciar al pecado y vivir en santidad. Esa es la clave. Seguimos con la historia de este joven. Este joven no quería ser responsable para nada. Recurría a su madre pidiéndole dinero. Él sabía que por amor ella lo apoyaría en todo, pues usaba al bebé como excusa para sus suegros y para su mamá, diciendo que no encontraba trabajo, que no había dinero, y por eso él decidió irse a vivir con su mamá. Conseguía trabajos temporales y lo corrían porque veían que él no era responsable. Le daba depresión y empezó con angustia. Cada día sus depresiones eran más fuertes, a tal punto que tenía miedo de salir a la calle. Ya no solo era depresión, sino ataques de ansiedad, que esto ya es un espíritu malo que atormenta a las personas que lo viven, y no solo a ellos, sino también a la propia familia, que con desesperación e impotencia quieren apoyar, ayudar, conseguir un alivio, pero no pueden. Lo llevaron con psicólogos, después del tiempo con un psiquiatra, y eran medicamentos que lo único que hacían era dar alivios temporales, pero no curaban nada. Él sabía que él no estaba bien, pero aún así, él prefería estar tirado en una cama
cama que luchar por su esposa y su bebé. Las depresiones cada vez eran más fuertes y continuas, a tal grado que en varias ocasiones quiso atentar en contra de su vida. Su madre y su esposa vivían en un infierno constante. No comía, había bajado muchísimo de peso, vivía angustiado y con una tristeza constante. Estos son ataques muy fuertes del maligno, pues sabe dónde atacar en sus mentes, manipulando continuamente sus emociones que ya nada les llena. Lo tuvieron que internar y estuvo en tratamiento psiquiátrico una vez más y salía del hospital y volvía a regresar. Así pasó el tiempo, meses y varios años, sin encontrar una salida. Cada día crecía más en él el deseo de no existir. Sus depresiones eran más fuertes. Él no había encontrado una razón para seguir. Recorrieron varias clínicas para atenderlo. Los doctores lo daban de alta, le daban medicamento y volvía a recaer. Los pastores iban a hacer oración por él, pero a él no le interesaba, los ignoraba. A veces era muy grosero al punto de correrlos. No quería saber nada de la palabra de Dios. Queridos hermanos, como ya lo hemos mencionado, nacer en una cuna cristiana no garantiza que las personas sigan a nuestro Señor Jesucristo por convicción y mucho menos por amor. La mujer de este joven decidió irse, alejarse, pues veía que él no luchaba para nada, ni por ella ni por su bebé. Cuando Ricardo ya estaba con un peso aproximado de 65 kilos, hablamos de un hombre de 1,80, ya su situación era muy delicada. Los médicos vieron que estaba descompensado ya de su cuerpo. No comía, no dormía, se estaba consumiendo en su propia existencia. Solo quien sufre estos síntomas puede entender lo que viven esas personas atrapados en un verdadero infierno. Solo con medicamentos él podía dormir. Ricardo en el hospital conoció un doctor que había tenido depresión y que por eso él había estudiado la carrera, pero este joven era cristiano y le empezó a compartir el evangelio, partiendo desde su testimonio de cómo su padre había sufrido depresiones y cómo él también había padecido lo mismo. Ricardo se impactó y fue ahí donde aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esta vez lo hizo por convicción, no por emoción, ni por quedar bien con su mamá. Esta vez era real. Después tuvimos nosotros la oportunidad, gracias a nuestro Señor Jesucristo, de ministrarlo. En liberación, Dios lo restauró, salvó su matrimonio y hoy en día es un gran pastor. Le mandamos un fuerte saludo a Ricardo porque antes de hacer este podcast hablé con él. Él ahorita se encuentra en España predicando el evangelio. Y es que cuando las personas se alejan de Dios y son débiles en la fe, por cada pensamiento positivo llegan 100 negativos que los atormentan. La pregunta es, ¿qué origina que una persona conociendo de Cristo se aleje? Hay varias situaciones de esto. La primera es por no ser comprendidos en lo que viven y sienten. Después por miedo a sentir rechazo con las personas no cristianas con las que él interactuaba. La vergüenza al evangelio, el no estar firmes, es la puerta para que actúe el maligno con influencias espirituales. Y cuando llega una prueba, al no estar firmes en su fe, caen en pecado. Y lo peor es que lo oculta y viven tratando de dar una cara cuando en realidad no son lo que aparentan ante los demás, o simplemente ven aburrido creer en Dios, ir a la iglesia, leer la Biblia. Y es que en el mundo, como ya lo hemos mencionado en podcasts anteriores, existen frases muy dañinas. Una de las más usadas es que la vida se vive solo una vez y que hay que vivirla al máximo. Esta frase es muy dañina para personas jóvenes, pues no hay un freno y sí la oportunidad para muchos de seguir pecando deliberadamente, sin ningún compromiso con Dios, mucho menos con su familia. Al no existir este freno, no le entregan cuentas a nada y a nadie. Y cuando no se tiene temor a Dios, ese respeto a fallarle, se alejan y de un momento a otro los ves cantando canciones del mundo con una gran felicidad que parece que nunca conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Y es que el enemigo pone amistades falsas, pues él trabaja activamente en personas que los van alejando
buscando más y más, y al rato, sin que se den cuenta, ya están enrolados en una vida desenfrenada, sin temor a nada, y caen presos en vicios, dueños de sus bajas pasiones, en fiestas, alcoholizándose, en algunos casos hasta drogándose para sentirse aceptados. Jamás se darán cuenta que están atrapados en su alma. Lo que empezó como reuniones para encontrar amigos, es muy difícil que estos jóvenes entiendan que los verdaderos amigos no te van a incitar a que ingieras algo dañino para tu cuerpo, pues la verdadera amistad coexiste en encontrar el bienestar del amigo, no en dañarlo. El testimonio antes contado de Ricardo es para que los hermanos como padres entiendan los problemas que pueden existir en un hijo que es débil en la fe. Ahora veamos a esos hermanos que se dicen ser cristianos, que se congregan, pero que son débiles en la fe. Veamos las siguientes características. Número 1, hablar mal. Es aquella persona que constantemente en su boca tiene un mensaje de incredulidad, de ironía, de burla, hasta de desprecio a su familia, en el trabajo, por su presente y el de los demás. Constantemente se fija en el error y no en la solución. Señala a los demás, lo goza y en el autoengaño cree que está haciendo lo correcto. En segundo lugar están las quejas constantes. Son esas personas que, teniendo todo al alcance de sus manos y capacidades, buscan la manera más rápida de desestimar lo que ya Dios ha depositado en sus vidas, y que se la pasan continuamente con distractores. Puede ser viendo la televisión o ahora con los móviles que no los dejan para nada, ignorando a su familia, y no conviven ni con sus hijos, pues no les llena nada. Y como yo les digo, los atrapa el mundo continuamente. Son aquellos que se quejan de todo y quien siempre les duele algo, que reniegan cada momento vivido, que dicen que su vida no tiene sentido, los mismos que esperan con ansias tener una nueva desgracia para buscar lástima en los demás. Se gozan de su propia debilidad, le dicen a la gente que ellos han sufrido muchísimo, que estuvieron al borde de la muerte y que ellos siguen luchando poco a poco y que todos los demás pueden seguir luchando. Dan consejos preciosos, pero por desgracia ellos no lo llevan a cabo. Cuando saben que ellos se sienten como una basura, están solos y tristes porque no tienen la fuerza para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Número 3, abandonan su relación con Dios. Estas personas tienden a buscar la presencia de Dios y como no ven que Dios los escucha y no ven manifestaciones, se les hace difícil creer en Él. Por desgracia, los débiles en la fe saben que están alejados de Dios y siempre buscan excusas en la vida, como ya lo habíamos mencionado, para demostrar que ellos son infelices. Entonces buscarán otros métodos, según ellos, para demostrarle al mundo que son mejores. Y como para ellos no les llena la Biblia, se alojan en la lectura ocultista y algunos se meten a estudiar lo que es gnosticismo, desdoblamientos, viajes astrales, lectura de cartas, y ahí van a ver qué les repara el futuro a través del tarot. Se van alejando cada vez más y no se dan cuenta que nada los va a llenar. Qué tristeza que conociendo de su palabra de Dios caen en estos engaños por voluntad propia. Número 4, la culpabilidad. Por lo general, luego de cometer alguna falla, en sus corazones sienten vergüenza y como ya lo dijimos, como no se sienten que Dios los escucha, al estarse alejando, el diablo trabaja en sus almas, en su espíritu. Constantemente estas personas recuerdan su pasado y generan así un sentimiento de desprecio por sí mismo, debilitando su fe. Y es aquí, en este sentimiento de culpabilidad, donde le echarán la culpa a todos, menos a sí mismos de sus errores. Le echarán la culpa a la mamá, que están traumados por ella, o al papá, o a los familiares, o a los amigos de la escuela, a todo mundo, pero ellos no aceptarán su culpabilidad de sus malos comportamientos. Siempre habrá una excusa, pero la Biblia dice, pero el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quien no cree
en nuestro Señor Jesucristo está perdido totalmente. El punto número 5 es la intranquilidad mental. En muchas ocasiones, los mayores enemigos de estas personas son ellos mismos, pues le están dando autoridad a esta negatividad, a esos pensamientos tóxicos. Les da más autoridad que al mismo Espíritu de Dios. Por lo general, estas personas débiles en su fe les cuesta conciliar el sueño, les causa zozobra con lo que viven en su cabeza, creyendo de esta manera que la solución proviene de sus propias fuerzas, y por eso buscan otros métodos, como ya lo he mencionado, de lecturas, de cartas, adivinación, horóscopos. Y estas mentes reprobadas, porque eso es lo que son, no buscan a Dios como deberían. El punto número 6 son los reclamos, que le viven exigiendo a Dios que los bendiga sin seguirlo. Y es aquí cuando hablamos de lo económico, que no les rinde el dinero absolutamente para nada. Pueden tener $1 millón, sin embargo, siempre van a estar sin un peso, en pobreza. Pero eso sí, reclamándole a Dios, dame prosperidad, dame abundancia. No piden, exigen todo de Dios como si lo merecieran, estando en pecado. Entonces entendemos que tienen una venda en sus ojos, porque no quieren ver su realidad. Y en los reclamos constantes están: Dios, ¿por qué me estás haciendo daño? Cuando no es así, ellos se alejaron de Dios por ser débiles en la fe. Y conozco a muchos que todavía dicen: a mí todo me sale mal. Y así es más por convicción que porque así lo haya elegido Dios. El punto número 7 sería la falta de amor, ya que la fe y el amor caminan juntos, y tratar de vivir sin los dos de la mano no tiene sentido. Pierden el enfoque de la vida. En 1 Corintios 13:2 dice: y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Hoy podemos tomar la buena decisión de seguir el plan perfecto de Dios, entendiendo que nuestra fe no solo será probada, sino promocionada. Si te sientes débil en la fe, pon la confianza en nuestro Señor Jesucristo y pide que te dé fuerzas. En la Biblia leemos en Romanos 14, del 1 al 17, habla de los débiles en la fe y de la importancia de estar firmes en Jesucristo. El apóstol Pablo nos exhorta a no ser débiles en la fe, pues él sabía que estas personas no confían plenamente en Dios, que los ha liberado. Los débiles en la fe también corren el riesgo de menospreciar la importancia de la justificación por fe. Poca fe es una fe inconstante, la cual se caracteriza por la lucha y la duda entre la esperanza y la incertidumbre. Y es que mucha gente dice cuando no tiene fe: sé que Dios puede hacerlo, pero no estoy convencido de que lo hará. Existen muchos pasajes bíblicos en donde Jesucristo menciona la poca fe de algunos, no para criticarlos, sino para exhortarlos a tener más fe. En Mateo 6, del 25 al 30, leemos: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en los hornos, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que cuando nosotros confiamos en Él, tenemos fe en Él, Él siempre nos va a bendecir y va a suplir todas nuestras necesidades.
necesidades. Otro ejemplo lo vemos de poca fe en Mateo, capítulo 17, del verso 19 al 20. Vinieron entonces los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y aparte le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Nuestro Señor Jesucristo le respondió: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hoy sigue pasando lo mismo, hermanos que siguen débiles en su fe, porque no viven y no creen y no están convencidos en el poder que tienen en nuestro Señor Jesucristo. Por eso son de poca fe, porque solo se enfocan ellos en sí mismos, en sus propios recursos y habilidades, en lugar de enfocarse en el Señor. No pueden confiar mucho en Dios y viven llenos de inquietudes. En Santiago capítulo 1 verso del 6 a 8 dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. Ese es el secreto, no pensar tanto, sino actuar. Y en el 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque se vuelve emocional, no se vuelve en una persona de convicción al Señor. Esto nos advierte acerca de este tipo de fe y nos dice que las personas que dudan es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entendemos que se refieren a personas que se dejan influenciar y van de un lado a otro para tener aceptación ante los demás. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso significa que Dios nunca contestará sus oraciones a menos que alcance un nivel más alto en fe. ¿A cuántas personas tú conoces que prometen a Dios no fallarle? Dicen una cosa y hacen otra en su actuar, porque no están cimentados, porque no son firmes ni leales a sus convicciones, mucho menos a sus promesas. Nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos, a que exista un cambio verdadero en nuestras vidas. A veces hay situaciones muy fuertes que se tienen que pasar, pero debemos de estar firmes ante esas pruebas y aceptar la voluntad de Dios, por muy doloroso que sea nuestra prueba. El mayor obstáculo que existe para las personas débiles en la fe es no conocer la palabra de Dios, no fortalecerse. Así, queridos hermanos, que los exhorto a que no se alejen del Señor, que luchen por llevar una vida íntegra, una vida cristiana, apegada a Dios y fortalecidos en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es importante que estemos firmes en todo tiempo y busquemos al Señor con humildad de corazón. Yo he sido testigos, queridos hermanos, del poder de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. He visto milagros, sanidades, liberación. Por eso creo fielmente en nuestro Señor Jesucristo, al cual le sirvo. Le doy toda la gloria y toda la honra. Por mi parte, hemos acabado hoy este tema. Mi nombre es Pablo Alt y te invito a nuestra siguiente enseñanza bíblica.